Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando muchas noticias que han surgido en el mundo de la Fórmula 1. Vamos a hablar de temas como los que habéis podido ver en el titular y en la miniatura de este vídeo, desde el propio Fernando Alonso, desde el propio Sergio Pérez, su futuro, y Daniel Ricciardo, y tenemos muchos otros temas que comentaros que estarán todos detallados en la descripción de este vídeo. Así que no me voy a entretener más, vamos a dar comienzo. Y primero vamos a empezar por las palabras que os comentaba con respecto al propio piloto asturiano, que ha hecho ya, sigue haciendo cierto balance y ha dicho algo bastante interesante, además que se relaciona mucho con algo que ya comentó él a principios de temporada, que este año os hemos repetido en varias ocasiones cuando sobre todo Aston Martin caía en cuanto a rendimiento, y que además os hemos buscado el propio artículo donde las palabras de Alonso se recogen para que recordemos esas palabras, porque muchas veces os lo he comentado, pero es que os voy a traer el propio artículo, como digo. Así que vamos a comenzar y lo primero que tenemos que hablar es al respecto sobre eso, y el propio Fernando Alonso, haciendo balance sobre esta temporada, lo que comenta es que es una temporada muy positiva. ¿En qué sentido? Porque ni siquiera se esperaban estar compitiendo frente a Ferrari y frente a Mercedes. Se esperaban dar un paso adelante en comparación frente al año pasado, frente a lo que había sido y frente a todo ello, pero no se esperaban ya de lleno estar en la pelea por los podios. Recordad que a principios de temporada indicaban en muchas ocasiones que ese era el pensamiento que tenían muy positivo para 2024, estar ya en esa posición, pero en ella se han encontrado durante todo 2023, con 8 podios de Fernando Alonso. Os recuerdo, 8 podios de Fernando Alonso. McLaren, por ejemplo, no los ha conseguido tampoco ninguno de sus dos pilotos. Entre los dos sí. Ninguno de los dos pilotos de Ferrari lo ha conseguido. Solamente lo ha hecho Fernando Alonso, que solo tiene menos podios que los dos pilotos de Red Bull. Eso incluso con el quinto coche, pero es que estaban en esa posición. Pero es lo que dice, que es muy positivo porque no se esperaba ni siquiera estar compitiendo frente a Mercedes y Ferrari. Han acelerado procesos que dentro del equipo Aston Martin tenían para acabar dentro de un tiempo, sea el que sea, dentro del desarrollo que tienen que acabar llegando, estar en la pelea por victorias. Sabemos, además, esto muchas veces os lo he comentado, que realmente la única sorpresa así grande es McLaren. Quiero decir, Ferrari y Mercedes te podías esperar a principios de año que pasase, te podías esperar a principios de año que te fuesen a adelantar. Y es lo mismo que comentó el propio Fernando Alonso, que es lo que os íbamos a recoger en este artículo que he encontrado, que además me acuerdo a la perfección porque es que fijaros, lo escribí yo para Car and Driver, que ya sabéis que es la web con la que colaboro. No se ve el titular completo por cómo está recortada para que se vea en la escena, pero vamos, os lo leo. Fernando Alonso predice grandes cambios en la parrilla para el Gran Premio de Azerbaiyán. Es decir, esto lo comentó tras 3 carreras en las que había hecho 3 podios. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque no es moco de pavo lo que comenta, es algo muy importante, más en un momento álgido, que él se detenga a decir lo que vamos a leer, que al final es lo que os hemos comentado en muchas ocasiones, que él venía a decir que este año seguía siendo un año de aprendizaje por muy buena posición en la que hubieran arrancado la temporada. Vamos a bajar hacia donde están sus declaraciones. Aquí os explico varias cosas también y bueno, vamos a leer las declaraciones, ¿no? Tened en cuenta lo que os digo, llevamos 3 carreras, 3 podios de Aston Martin y afrontamos a Azerbaiyán, donde se hablaba de que iba a haber muchas novedades. Luego realmente no hubo tantas, pero bueno, sí que se hablaba de que iba a haber muchas. Parece que la clasificación es bastante importante ahora porque el ritmo de carrera es muy parecido. Esto es algo también que se ha repetido a lo largo del año e incluso ha sido cada vez más importante, porque el ritmo de clasificación se ha ido estrechando todo mucho, ha sido muy igual, y muchas ocasiones el no tener tanto ritmo de clasificación a algún equipo le ha podido venir peor de lo que parece, porque luego en carrera cada vez era más complicado conseguir recuperarlo, que era algo que sí que conseguía Aston Martin a principios de temporada. Creo que ahora entramos en una parte de temporada que va a ser muy interesante, comentaba Alonso. ¿Qué equipo está desarrollando más rápido el coche? Pienso que los 3 primeros de carrera, al estar lejos de Europa, es difícil traer mejoras, pero a partir de ahora quizá veamos el nivel de los equipos cambiar un poco entre grandes premios, dependiendo de quién traiga una actualización que sea lo suficientemente buena. Casualidad que este año, por supuesto, ha ocurrido eso. Y mirad, fijaros cómo titulaba yo esta parte de las siguientes declaraciones de Aston Martin, se encuentra en un proceso de aprendizaje. Porque lo que comentaba Fernando Alonso es lo siguiente: aprovechamos todas las oportunidades y necesitamos aprender y crecer
como equipo. Recordatorio, esto no lo dice a final de temporada, esto lo dijo con 3 podios en 3 carreras. Me he pasado estas palabras que también decía, de momento todos los días son felices, nunca esperábamos estar en el podio, ni siquiera en toda la temporada, así que todo lo que venga ahora es un extra. Fijaros cómo empezó el año, que es lo que os digo, ese inicio de temporada, ya ni siquiera tan grande, pero un inicio de temporada en el que pudiesen pelear por podios y demás, era pensado para 2024. Y se adelantó, eso ya lo comentaron en muchas ocasiones. ¿Hasta que dónde nos habíamos quedado aquí? Aprovechamos todas las oportunidades y necesitamos aprender como equipo, también fuera de la pista, porque estamos compitiendo frente a Red Bull y Ferrari, que están acostumbrados a este ritmo de desarrollo, algo que Aston Martin no. Y finaliza diciendo, es posible que estemos en un proceso de aprendizaje, así que nos tomaremos este 2023 con mucha humildad y veremos cómo va. Os recuerdo este artículo para que veáis, publicado el 10 de abril de 2023, el 10 de esta temporada fue cuando se publicó. Quiero decir que esto es las sensaciones que tenía Alonso, fijaros, a principios de año. Ha sido un año de aprendizaje, ha sido un año que no se esperaban estar en esa posición y por eso mismo dice que es muy positivo, porque no se esperaban estar ya en la pelea frente a Ferrari y Mercedes. Que a final de año hayan caído un poco, era quizás hasta lo esperable. Fijaros lo que dice, que era un año de aprendizaje. Cuando hablábamos de eso no se quería ni escuchar. Había gente diciéndolo por comentarios, que yo me acuerdo de que lo comentábamos aquí en el canal. Había gente diciendo, ¿cómo va a ser un año de aprendizaje? Fíjate en la posición en la que está Alonso. Pues es un año de aprendizaje porque Aston Martin era la primera vez que se encontraba en esa posición. Aston Martin tiene que aprender de los errores que ha cometido, aprender de no introducir una mejora que quizá no esté seguro de que vaya a funcionar, como fue la de Canadá, porque luego le ha lastrado toda la temporada. En ese sentido ha ido aprendiendo. Es mejor casi optimizar tu paquete. Fíjate Ferrari, que Ferrari es uno de los equipos que menos mejoras ha introducido. Es mejor optimizar tu paquete, aprender de él y conseguir mejorar los puntos débiles con lo que tienes ya, que meter una mejora que no estés seguro. Además, eso para el próximo año, que bueno, sobre todo tendrá influencia en 2025, llega ese nuevo túnel de viento y eso se acabará notando. Pero bueno, las palabras en las cuales nos hemos centrado en todo este tema de Fernando Alonso, que ni siquiera os la hemos llegado a comentar, donde hablaba acerca de que no se esperaban estar compitiendo frente a Ferrari y Mercedes, son las siguientes. Esas luchas forman parte del trabajo y yo soy parte del viaje de este equipo. Creo que empezamos muy fuerte con el coche que fue sorprendentemente competitivo, incluso para nosotros con el paso del año pasado a este. Nos encontramos quizá en una posición para la que no estábamos preparados, luchando con Mercedes y Ferrari, los equipos punteros que estaban acostumbrados a luchar a este nivel. Quizá hemos retrocedido un poco en términos de desarrollo del coche durante la temporada, aún no estamos al máximo nivel y nos encontramos un poco menos competitivos, pero en general creo que era impensable hace 12 meses. A estas alturas, pensar en la campaña que hicimos, recuerdo perfectamente el test del año pasado después de la carrera en Abu Dhabi con el equipo. Si alguien me dijera que estaríamos en la posición en la que hemos acabado, no me lo creería. Así que esas son las palabras de Fernando Alonso, que comenta todo esto y al final eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Para el próximo año, ¿qué serán capaces de hacer? Pues bueno, veremos cuando llegue, por supuesto, la próxima temporada. Yo ya os he comentado que tengo la suposición de que el próximo año es posible que veamos nuevamente un coche muy similar al de principios de temporada, sobre todo por haber en Abu Dhabi, en los test de postemporada, probado nuevamente el monoplaza de principios de año. A mí me da la sensación eso de que en lugar de continuar el desarrollo natural de la MR23, todos los cambios que han introducido en el coche, ¿por qué fallaban las mejoras de Austin que introdujeron, que en teoría eran para 2024? Quizá no es que fuesen malas, no lo sabemos, por supuesto, eso solo lo sabe Aston Martin, pero quizá no es que fuesen malas, quizá es que esas mejoras son pensadas para funcionar con una evolución del principio del coche hasta que cambia en Canadá, porque a final de temporada han llevado muchas piezas que eran de principio de temporada, han llevado prácticamente ese coche, pontones, salida de refrigeración, alerón trasero y delantero, pero quizá esos cambios que se introdujeron en Austin y México, que fijaros cómo eran esos cambios, que en México les hizo ser el último equipo de la parrilla, mientras que en Brasil al fin de semana siguiente llegaron al podio porque cambiaron otra vez el coche. Fijaros que tenía una repercusión muy grande. Quizá es que no era para ese coche, no era esa adaptación, sino era para el principio, pero necesitaban aún así conseguir esos datos en pista.
Opinión mía personal, después de haber visto lo que os hemos comentado a lo largo de esta temporada, el hecho de ese coche de Aston Martin en Abu Dhabi que llevaron el de principios de año. Así que bueno, en ese sentido, veremos qué son capaces de hacer la próxima temporada, veremos ya habiendo estado 100% enfocados todo el equipo de Dan Fallows y demás, que os hemos contado que para 2023 llegaron ya tarde, llegaron ya con el coche medio desarrollado. Veremos si para ese 2024, con un coche 100% hecho por ellos, consiguen dar un pequeñito paso más adelante, por lo menos volver a estar peleando de tú a tú en cada gran premio frente a Ferrari y Mercedes. Yo creo que lo pueden acabar consiguiendo. Vamos a pasar de tema y os tenemos que contar la historia con respecto a Sergio Pérez y a Red Bull y a Daniel Ricciardo. Una historia que empezó a salir en el día de ayer acerca de todo lo que ha salido con Ricciardo, con Checo, sobre otra vez un posible intercambio. Aquí lo hemos hablado en muchas ocasiones. Luego os cuento mi opinión respecto a esto, que ya os lo he dicho en alguna ocasión en el canal, pero os vamos a contar la información. Según información del periodista Joe Sauer, Sergio Pérez podría no acabar la próxima temporada 2024 junto a Red Bull. En Red Bull tendrían una cláusula en el contrato de Daniel Ricciardo que, en caso de que Checo lo haga mal en las primeras carreras, automáticamente Ricciardo será piloto de Red Bull y le sustituirán. Con todos los rumores que habría habido, pues eso al parecer es lo que está informando Joe Sauer, que tendría el contrato de Daniel Ricciardo. En caso de acabar pasando esto, ¿qué pasaría con Pérez? Pues se quedaría sin asiento, porque además el hueco que deja libre Daniel Ricciardo en Alfa Tauri supuestamente iría a parar a Liam Lawson. Esto es todo lo que ha estado sonando en los últimos días. Veremos si se acaba confirmando, pero como os digo, es información de Joe Sauer. Que Joe Sauer aún así, por supuesto, puede fallar. Joe Sauer ha fallado en muchas ocasiones. Joe Sauer os hemos traído aquí informaciones de él. Bueno, fue uno de las personas, por ejemplo, que le dio bombo a lo de Alonso a Red Bull, y luego vimos la reacción que tuvo también Fernando con respecto a ello. Puede fallar, ya ni siquiera eso, que bueno, sí que en esa ocasión Joe Sauer opinaba más que informaba. A lo largo de esta temporada, Sauer ha dicho que Norris tenía un precontrato firmado ya con Ferrari, que esto lo dijo antes de la subida de McLaren, además. No sé, pero luego, por ejemplo, Joe Sauer también es una persona que desveló una semana, 2 semanas antes de que se hiciera oficial el calendario íntegro de 2024, con fechas, con orden, y eso no es fácil, por supuesto. Quiero decir, no es una suposición, no es un triple que se ha tirado. Realmente, por supuesto, tiene información. Es una persona que tiene mucha información que, por supuesto, puede fallar en alguna ocasión. Y esto es lo que ha comentado. Por cierto, antes de seguir comentando sobre este tema, este tuit lo puso Joe Sauer horas después de que informase acerca de esto en ese Green Notebook que siempre suele sacar, a casi uno por semana, y me parece terrible. Lo que pone al final es que ha sido acusado de racismo, de xenófobo y de personas, pues le han insultado, le han hablado acerca de su familia y todo eran aficionados de Checo. Y lo que quiero decir con esto es que, de verdad, no hace falta insultar. Es muy desesperante, por ejemplo, a mí no me ha llegado a nadie a insultar, pero es muy desesperante simplemente contaros lo que se está hablando y que venga alguien a decir no tienes ni idea, Checo continúa. Pues puede continuar Checo, por supuesto que sí, pero os estamos contando lo que se está hablando en el mundo de la Fórmula 1, os estamos contando la información que hay, y Joe Sauer únicamente informa de su información. ¿Se cumplirá o no se cumplirá? Pues puede ser que no se cumpla, porque obviamente la información no siempre acaba cumpliéndose, puede ser que sí. Lo que no se puede hacer es insultar a una persona, a un periodista, simplemente por dar su información, como ha sido en este caso el de Joe Sauer. Más allá de ahí, hay ciertas cosas que comentaros. Antes de todo esto, enseñaros también esta fotografía que, como lo estáis viendo, es Daniel Ricciardo y Christian Horner y familias juntos de vacaciones en Dubái. Yo ya os he comentado en muchas ocasiones que Horner tiene una devoción muy grande por Daniel Ricciardo. Horner es la persona por la que Ricciardo ha regresado al equipo Red Bull, porque ha sido quien le ha dado esa oportunidad. Helmut Marko no lo quería, porque para Marko todavía el momento en el que se marchó lo siente como traición, pero Horner tiene una muy buena amistad y tiene devoción por Daniel Ricciardo en muchas ocasiones, ya lo hemos comentado, y efectivamente fíjate esa buena amistad que tienen, ¿no? Que incluso se han ido juntos también de vacaciones a Dubái. Más allá de eso, ¿puede pasar o no puede pasar? A mí hay ciertas cosas que no me cuadran de la información de Joe Sauer. Primero, os voy a comentar esas informaciones que no me cuadran. Para empezar, si Red Bull ya está pensando en el posible intercambio, ¿por qué esperar? Os lo he dicho en muchas ocasiones, ¿por qué esperar?
no, es que lo que se hablaba era si no quedaba segundo le echan. Vale, si queda segundo, yo os lo he dicho en muchas ocasiones, que era la excusa. Era la excusa de decir, no, es que no has quedado segundo, no sigues año que viene. Esa era la excusa, que tenía una excusa y muy fácil Red Bull, pero fuera ya de no tener esa excusa, no te hace falta. Me refiero a Red Bull es el equipo que, eso te puede pasar en cualquier equipo de la parrilla, pero lo hemos dicho en muchas ocasiones. Red Bull es el equipo que si quiere te da la patada. Y lo hemos visto este año con Nick de Vries. ¿Qué explicación dieron con Nick de Vries? No dieron ninguna. Subieron a Daniel Ricciardo. Ya está. No han vuelto a mencionar a Nick de Vries desde la siguiente carrera que acabó. Quiero decir, la última carrera que hizo fue Silverstone. Lo último que comentaron fue ahí. Subieron a Daniel Ricciardo y de Vries parece como si no hubiera existido. Pues no necesitan tampoco dar una explicación. Les venía muy bien si no quedaba segundo. Oye, no, es que no ha quedado segundo. Pero que era la excusa que iban a buscar. Red Bull tiene mucha cara en ese sentido y no la necesitan tampoco. ¿Por qué esperar a 2024? ¿Por qué esperar a darle a un piloto un monoplaza ya habiendo empezado la temporada? Eso no me cuadra en ese sentido, aunque es algo que se ha informado en muchas ocasiones. No me cuadra el hecho de que sea pocas carreras después de empezar. Si me dices que es a mitad de temporada, que eso alguna vez se ha sonado también, digo, bueno, puede llegar a tener todo el sentido. Luego, ¿por qué cosas que sí que me cuadran? Y esto lo hemos comentado en varias ocasiones. En el caso de que pase, en el caso de que cambien, el que se queda sin asiento es Checo, está claro, porque a Checo no le dan el asiento de Alfa Tauri. Me parece lógico y me parece también, por supuesto, de haberlo gestionado muy mal Red Bull, por el hecho de que a Checo le van a dejar sin asiento, si ocurre. Me cuadra, y esto os lo he dicho en muchas ocasiones, porque Lawson no tiene nada para el próximo año. Lawson no ha vuelto a correr en Japón, no ha vuelto a correr en otra categoría en Europa mientras compagine con Fórmula 1, no. Se ha quedado simplemente como piloto reserva. Entonces quizá también está esperando esa posibilidad, ¿no?, de que acabe dándose. Yo creo que la posibilidad existe y yo os lo he dicho en alguna ocasión. 2024 tiene toda la pinta, por supuesto, de que lo va a empezar Checo. Si no, me extrañaría mucho ya a estas alturas. O quiero pensarlo, por supuesto, porque no le den esa patada antes de que comience la temporada. Que lo acabe, ya no lo sé. Yo lo que digo es que sí que no me cuadra mucho que lo vaya a hacer pocas carreras después, pero a mitad de temporada creo que es algo bastante factible si Checo no rinde. Espero, yo no quiero que ocurra, por supuesto, que esto es que hay gente que dice, no, es que tú quieres a Checo que lo echen, que a mí yo prefiero que a Checo no lo echen, por supuesto que no, pero yo os cuento lo que está pasando y es algo que, de verdad, si lo miras objetivamente, es algo que es que puede pasar, pero muy posiblemente, y más aún en Red Bull. Te puede pasar en cualquier equipo. A Checo le pasó en Racing Point que lo echaron. Lo echaron por llevar a Sebastian Vettel, al mejor piloto que había tenido esa estructura nunca. La estructura que hoy en día es Aston Martin, que anteriormente era Racing Point, que anteriormente era Force India, esa estructura, y viene mucho de antes, desde Jordan y demás, el mejor piloto que ha tenido en su historia es Checo. Alonso ya es posible que lo vaya a superar solo con el próximo año, incluso si queréis considerarlo, haberlo superado en este año por el rendimiento que ha tenido, ¿no? Pero antes de la llegada de Alonso, el mejor piloto que había tenido en su historia, Sebastian Vettel, tampoco pudo superarlo porque no hizo gran cosa con ese equipo en los 2 años que tuvo, tampoco tenía monoplaza para hacerlo, pero bueno, no lo hizo, es Checo. Y le echaron la patada una persona que había contribuido mucho en los peores momentos de ese equipo cuando no tenían dinero y aún así le echaron la patada de la noche a la mañana por llevar a Sebastian Vettel. Eso te puede pasar en cualquier equipo y es que además Red Bull es el equipo en el que más factible te puede llegar a pasar. Así que bueno, simplemente es la historia que está sonando ahora mismo, veremos qué es lo que acaba ocurriendo, seguiremos informando. Con respecto a esto, porque esto es algo que se va a hablar durante todo el invierno, vamos a pasar de tema y tenemos que contaros varios temas bastante interesantes y rápidos. Pirelli ya ha hecho su selección de neumáticos para las 3 primeras carreras de la próxima temporada. Recordatorio de que los neumáticos no cambian para el próximo año, simplemente se ha eliminado un C0, que era un neumático el más duro que había de toda la parrilla, pero era tan duro que ni siquiera se ha llegado a utilizar en este 2023, se introdujo como nuevo y no se ha utilizado, por lo que no habrá ese C0, se ha elegido ya los compuestos, por lo tanto, para la próxima temporada. El C2 se probó una modificación, pero no funcionó, por lo que todos se mantienen igual y estos son los neumáticos que tendremos en las 3 primeras carreras. Bahrein, que nos lleva a la selección más dura posible, que lo vamos a ir con el C0, C2 y C3, es un circuito muy exigente con los neumáticos. Arabia Saudí un poco menos y sobre todo lo que ha sorprendido es esa selección de neumáticos para Australia. En los últimos años sí que les hemos visto llevar una selección interesante que era el C2 para duros, C3 para medios y C5
5 para blandos, saltándose una y así teniendo un compuesto muy diferente entre el blando y el medio, habiendo mucho hueco, que te iba a dar mucho mejor rendimiento a una vuelta ese blando, porque por supuesto es mucho más veloz, porque es mucho más blando, pero quizá para carrera no te servía prácticamente de nada. En esta ocasión, en lugar de dar un blando un pelín más duro que anteriores años, lo que han hecho es llevar todos más duros. Es decir, el medio del año pasado va a ser el duro de esta temporada. Va a ser algo interesante, veremos cómo funciona. Quizá podríamos pasar a tener estrategias diferentes en Melbourne. Sobre todo ha sido lo que más ha sorprendido de esta selección de neumáticos que ha hecho el suministrador italiano. Por otro lado, en más información que ha dado Joe Saward, ha hablado acerca del diseño que llevará AlphaTauri la próxima temporada. Bueno, AlphaTauri, Racing Bulls, ya me entendéis, ¿no? Pero el equipo B de Red Bull, que todavía no se ha hecho oficial el nombre que tendrá en la próxima temporada, pero ya se empieza a hablar también acerca de esa decoración y lo que se está comentando es que va a ser una muy similar, por no decir una línea continuista, a la decoración especial que vimos en Las Vegas. Ese diseño que a mí sinceramente me gustó, creo que para Las Vegas cuadra mucho porque ese estilo como luces, por así decirlo. Ha habido muchos memes, por supuesto, con ello, porque parece una cebra y eso en velocidad, ya os digo, parece una cebra totalmente. Me sorprendió mucho, además, también hablando acerca de esto, que no solo se tuvo para Las Vegas, que era un diseño especial para el Gran Premio de Las Vegas, sino que también lo llevaron al final a la última carrera de la temporada en Abu Dhabi y todo hace indicar que ese equipo Racing Bulls lo tendrán con este diseño. Que yo sigo diciendo que ese nombre, por favor, que lo cambien, por favor, pero ya está registrado. Lo raro sería que nos acaben llamando así, por supuesto. Todavía tenemos que esperar a esa confirmación oficial, pero ese es el diseño que llevará muy posiblemente la próxima temporada. El monoplaza de Yuki Tsunoda y Daniel Ricciardo. Esto, como digo, también es información que había dicho Joe Saward, continuación de lo que os hemos hablado anteriormente con todo el tema de Checo y de Daniel Ricciardo. Y para despedir este vídeo, os tenemos que poner este vídeo, me ha parecido muy bonito, de Alfa Romeo. Alfa Romeo, que de esta forma se despiden tras 6 años de colaboración con Sauber, que le han dado el nombre, ha sido ese title sponsor, pues se despiden. Ya sabemos que la próxima temporada no estarán en la Fórmula 1. Se habló de Haas. Se habló de que iban a ser un patrocinador fuerte, se habló de que iban a renombrar los motores, a llamarlos Alfa Romeo, pero no tiene mucho sentido que se renombrasen los motores siendo motores Ferrari simplemente por darle el nombre. Además, Ferrari te va a aceptar eso, quizá por eso no se ha acabado llevando a cabo, pero sí que hubo un momento que se daba prácticamente por hecho, Motorsport lo dio como confirmado y a falta de confirmación oficial, pero que lo daban por hecho que estaba ya firmado y demás. No se acabó concretando, por ahora no se sabe qué es lo que va a ocurrir en Alfa Romeo a futuro en competiciones de motor, pero sobre todo en Fórmula 1, han dicho que volverán, es una estructura con mucha historia en Fórmula 1, por supuesto, pero bueno, por ahora no se sabe qué es lo que acabará ocurriendo. Lo que está claro es que no van a seguir el próximo año, que ya os lo hemos comentado en el canal. Alessandro Alunni Bravi, que es el representante del equipo, es que es el jefe del equipo, el team principal, pero no lo llamaron así como tal, de Sauber, de lo que había sido Alfa Romeo, pero es de Sauber, continuará siéndolo el próximo año con el equipo que sea. Ha hablado de que tienen title sponsor, es decir, ha hablado de que tienen un sponsor que le va a dar nombre al equipo, es decir, que no tendríamos Sauber. Veremos cuando se confirma esto, cuál es ese title sponsor que les va a dar nombre los 2 próximos años antes de la llegada de Audi, pero Alfa Romeo, que yo es algo que os dije, no me cuadra por las fechas que le ha dicho, porque comentó Bravi que se había firmado a principios de 2022, pero en 2022 ni siquiera todavía se había anunciado que Alfa Romeo dejaba de ser main sponsor de Sauber, entonces no hubiera tenido sentido si iba a ser Alfa Romeo nuevamente haber informado de que se acababa la unión. Entonces obviamente Alfa Romeo no va a ser, veremos a quién acaba siendo. Y esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de temas muy interesantes y me encantaría saber vuestra opinión en los comentarios. Dale un like al vídeo si te ha gustado y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos diarios que realizamos y nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.